Pues de nuevo comenzar dando una cordial bienvenida a todos los amigos que nos acompañan en esta tarde, a las diferentes visitas y también a todos los hermanos que nos acompañan en esta tarde. Es un verdadero gozo, ¿verdad? Pues poder subir a la plataforma y ver pues tantas personas con el deseo de escuchar la palabra del Señor. Quizás algunos por primera vez visitando este local. Y es nuestra oración que de una o de otra manera verdaderamente la palabra del Señor impacte en cada una de nuestras vidas. Hemos leído un texto conocido, por lo menos para muchos, en Lucas capítulo 23. La escena es acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y ya hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de meditar acerca de la crucifixión del Señor, ver algunos detalles verdaderamente valiosos de lo que aquí ocurrió en la cruz del Calvario. Y quizás el mensaje principal que podemos volver a recordar es que la muerte del Señor Jesucristo no fue solamente, como algunos dicen, un ejemplo de amor, ni tampoco fue una entrega por amor, aunque hubo amor presente y mucho en la obra de Jesús y en el hecho de que Dios enviara a su Hijo. La muerte del Señor Jesucristo fue un sacrificio por el pecado, un sacrificio expiatorio porque tenía la finalidad de cubrir, de quitar el pecado del mundo. Un sacrificio propiciatorio porque está satisfaciendo la justicia, las demandas de la santidad de Dios. Un sacrificio sustitutorio, porque el que moría en la cruz del Calvario moría por ti y por mí a causa de nuestros pecados, para que por medio de él nosotros podamos tener vida. Primera de Pedro capítulo 3 y el verso 18, allí el apóstol Pedro lo expresó finalmente con estas palabras tan sencillas: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús murió, el justo, por los injustos, por ti y por mí, para llevarnos a Dios. Pero ahora el detalle en el cual me gustaría que nos fijáramos en esta tarde, el detalle que me gustaría que nos fijáramos en esta tarde es que el Señor Jesucristo no fue la única persona que fue ajusticiada o que fue muerta en aquella mañana allí en las afueras de Jerusalén. Si nosotros hemos seguido con un mínimo de atención o de comprensión la lectura, nos hemos dado cuenta de que al menos habían otras dos personas que fueron ajusticiadas, que fueron muertas con el Señor Jesucristo. Estos dos que murieron también aquel día eran asesinos confesos. Es decir, fueron justamente, aunque la pena en sí misma, ¿verdad?, sea cruel, pero en el sentido de que en verdad eran verdaderos asesinos o verdadera gente verdaderamente mala. Y allí fueron crucificados al lado del Señor. Dice el texto que uno fue crucificado a cada lado del Señor Jesucristo. Y cuando esto sucede, se cumple una profecía antigua, una profecía de hacía al menos 700 años, donde en esta profecía se decía que el Mesías iba a ser contado entre los malhechores. Eso está en Isaías capítulo 53 y el versículo 12. Ahora, vamos a pararnos un momento en esta escena que tenemos delante. En un primer momento, estos dos malhechores que son muertos uno a cada lado del Señor Jesucristo, ellos en su agonía, en un primer momento se unen a las burlas de la multitud y de las personas que estaban allí en contra del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, un relato paralelo.
y el versículo 42. Dice, la multitud, la gente decía, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de los judíos, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y ahora el verso 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Deja ver si Dios le rescata, ya que ha dicho que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Bueno, pues a ver, que venga Dios, que lo salve y de paso que nos saque a nosotros, que también estamos aquí padeciendo y crucificados al lado de Él. Pero a continuación algo sorprendente pasó. Porque de repente nos encontramos de que uno de estos ladrones o uno de estos malhechores experimentó un cambio radical en su vida. Aquel hombre sin duda tuvo que ser obra de Dios, pero de repente la mente de aquel hombre cambió y la forma en que había percibido a la persona del Señor Jesucristo cambió. Y la percepción de su propia realidad también cambió. ¿Qué fue lo que le llevó a ese cambio? Para que de un momento a otro este hombre se quebrara de esta manera. Bueno, pues posiblemente sean las palabras que encontramos en el verso 34, Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De alguna manera, posiblemente estas palabras de Jesús, que en vez de responder con maldición, en vez de responder con mal a todo lo que le estaban diciendo, ora a Dios y le dice, Padre, perdónalos. Padre, darles una nueva oportunidad para que ellos puedan arrepentirse. Aquellas palabras no debieron de pasar desapercibidas en la mente, en el corazón de aquel hombre que estaba haciendo lo mismo que los demás, riéndose del Señor Jesucristo. ¿Quién es este que estando en el momento de la muerte está pidiendo por mí delante de Dios? Nosotros vemos un poquito más adelante en los versos 39 al 42 que aquel hombre que está quebrantado, se dirige a su compañero y le dice, nosotros estamos aquí justamente, lo que a nosotros nos está pasando verdaderamente es lo que nosotros merecíamos. Y después de haberle dicho a su compañero, nosotros merecíamos esto, es decir, estaba verdaderamente arrepentido, pone sus ojos, su mirada en el Señor Jesucristo y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se dan cuenta de lo sorprendente que es la escena y todas estas palabras? Y el cambio que se había operado por el Espíritu Santo en la mente de aquel hombre en el mismo instante de su muerte. Él está reconociendo que no merecía nada. Él está reconociendo que lo que le sucedía, él mismo se lo había buscado. Él está reconociendo que tenía un problema delante de Dios, pero a su vez está mirando a Jesús y está reconociendo en Jesús al Hijo de Dios. Está reconociendo en Jesús al Mesías. Y le dice, ten misericordia de mí. Le está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, una pregunta interesante. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a las palabras de este hombre? En el verso 42 leemos, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús estaba agonizando. Estaba en la misma condición, estaba clavado allí en la cruz y soportando los vituperios y los insultos de todas las personas que pasaban a su alrededor. ¿Tendría tiempo Jesús para ocuparse de aquel hombre que se moría al lado de él? ¿Tendría aquel hombre que moría al lado del Señor Jesucristo que esperar al futuro
Cuando el Señor Jesucristo volviera, cuando el Señor Jesucristo instaurara su reino sobre la tierra, para ver si por casualidad su oración había sido contestada y Jesús tendría misericordia de él. ¿Tendría que esperar? No, algo maravilloso ocurrió allí. La respuesta del Señor Jesucristo fue inmediata. El Señor Jesucristo no se hizo esperar. En el versículo 43 leemos: Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué respuesta tan consoladora para un hombre atormentado por su pecado y que estaba viendo cómo iba a pasar de este mundo a la eternidad. Y así tenemos el primer fruto de la obra de la cruz. El Señor Jesucristo está muriendo por nuestros pecados y en ese mismo momento ya hay un hombre, el primero de entre muchos, que está viendo cómo en la cruz mismo sus pecados son perdonados y cómo es recibido a la presencia de Dios en virtud de la obra salvadora de la sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz. Realmente meditar en estas cosas, pues podríamos pasar mucho tiempo porque es verdaderamente hermoso, verdaderamente hermoso. Pero teniendo como fondo esto que acabamos de decir, esta pequeña descripción de lo que ocurrió en la cruz entre aquel hombre moribundo y nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a ver ahora 10 cosas, 10 lecciones que nosotros aprendemos de este moribundo o de esta escena de la cruz, de Jesús con el ladrón arrepentido, con el malhechor arrepentido. Y espero que estas 10 cosas que vamos a mencionar de manera breve, pues puedan ser también provechosas para nuestras vidas. En primer lugar, ¿qué podemos aprender de la escena que nosotros acabamos de leer y de describir de manera breve? Pues esta escena nos habla de la condición del hombre, de la condición del ser humano. El hombre es un pecador por naturaleza. ¿Qué es lo que llama la atención de esta escena? Pues que tenemos 2 hombres moribundos, 2 hombres que están sufriendo de manera cruel en la cruz, que saben que están a un paso de la eternidad. Y la única manera que tienen de enfrentar la muerte es la burla. Y es reírse de aquel del cual todos se ríen, como si de alguna manera eso les ayudara a escapar la propia tragedia que les acechaba, como si de alguna manera pudiesen acallar su propia conciencia, como si de alguna manera con las burlas pudiesen, no sé, alargar un poquito más la agonía que ellos mismos estaban padeciendo. Esa es la condición del hombre. Yo recuerdo, y lo recuerdo muchas veces con lástima, recuerdo de una señora que me decía: mira, Natanael, mi madre se estaba muriendo, ya mayor. Dice, y le quedaban pocas horas de vida, y yo estaba allí con mi hermana. ¿Y sabes lo que hacía mi madre? Enfrentar a mi hermana conmigo. Se estaba muriendo y lo único pensamiento que tenía era el chisme y seguía malmetiendo a mi hermana contra mí y a mí contra mi hermana. Dice, y así se murió Natanael, se murió así, de esa manera. Así pasó a la eternidad. Y lo decía con mucha tristeza, recordando aquel momento. Pero este ejemplo extremo no es sino un recordatorio, una revelación de lo que es el corazón del hombre realmente. El corazón del hombre es verdaderamente pecador. Quizás no somos todo lo malo que podríamos ser en determinadas circunstancias, pero la realidad del pecado de un ser caído está dentro de ti y de mí. Y lo que podríamos llegar a hacer en determinados momentos solamente Dios lo sabe, o no lo hemos hecho, o no hemos llegado por la gracia de Dios. Pero hay mucha bajeza
en la condición del ser humano. Mira lo que dice Romanos capítulo 3 y el versículo 9. Romanos capítulo 3 y el verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a no judíos que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, todos han caído, todos son hechos participantes de la misma naturaleza pecadora. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 y el verso 23. ¿Qué más podemos aprender de esta escena? La necesidad que todos tenemos del arrepentimiento. Aquel hombre no solamente en ese momento cambió su mente con respecto a la persona de Jesús, hasta ese momento lo había despreciado, hasta ese momento lo había ignorado en su vida, se había reído de él, pero su mente cambió con respecto a la persona de Jesús. Pero no solamente cambió con respecto a la persona de Jesús, sino que su mente y su corazón cambió con respecto a su propia condición. Por un momento, por fin, se daba cuenta de quién era él y de la necesidad que él tenía en su vida. Lo hemos visto en el versículo 41. Cuando hablaba con su compañero, le decía, sufrimos lo que merecemos. Somos lo que somos y por eso estamos aquí. ¿Sabe qué nos recuerda esto? ¿Qué nos enseña esto, querido amigo? Que si una persona quiere ser salvada, si una persona quiere ser reconciliada con Dios, quiere ver cómo sus pecados son perdonados, quiere entrar verdaderamente en la vida con Dios, necesita dos cosas. Necesita en primer lugar cambiar su actitud frente al pecado, reconocer lo que somos realmente delante de Dios, cómo Dios nos ve y cómo Dios nos señala. Y necesita cambiar también su mente con respecto al Señor Jesucristo y ver que solamente en Dios y solamente en Jesús está la solución o está el perdón de nuestros pecados. No hay otra esperanza, sino la esperanza que Dios le da al hombre. Y tenemos que escuchar la voz del Señor. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando a todos designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ha establecido un día en el cual va a juzgar el mundo. Es necesario que las personas se arrepientan y vean que la única solución está en Jesús, en el Salvador de este mundo. Por eso la tercera cosa que nosotros podemos ver aquí con claridad es que tenemos la necesidad de creer en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Aquel hombre se arrepintió. Nosotros padecemos lo que merecieron nuestros hechos. Pero si el arrepentimiento no te lleva a Cristo, te condenas. El arrepentimiento que salva es el arrepentimiento que finalmente te lleva a los pies de Jesús, a clamar por perdón y salvación delante de Dios.
Y aquel hombre fue salvo porque después de reconocer su condición y su necesidad, miró al Señor Jesucristo y le dijo: acuérdate de mí. No lo merezco, pero ten misericordia de mí. Todos necesitamos experimentar en nuestras vidas la misericordia de Dios. Una misericordia que llega al corazón arrepentido, que conociendo su necesidad, viendo su necesidad, levanta sus ojos a Cristo. Romanos capítulo 10, verso 9 y 11. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es necesario que el reconocimiento de tu condición te lleve a los pies de Cristo. ¿Qué más podemos aprender de esta escena y de lo que ocurrió con este hombre? Bueno, pues algo muy curioso. La salvación no es el resultado de las buenas obras. Si lo bueno que tú puedes llegar a ser, o lo bueno que tú puedas hacer en esta vida, fuesen necesarios para salvarte, aquel hombre que estaba al lado de Jesús nunca hubiese alcanzado salvación. Lo único que tenía ese hombre que estaba en la cruz a punto de morir eran malas obras. Posiblemente incluso algún asesinato sobre su espalda. Mucha violencia. Una vida de verdadera bajeza. Eso era lo único que él tenía. Si algún tipo de obras pudiese hacer para salvarse, literalmente ya no tenía tiempo. Estaba clavado, estaba sujeto, tanto sus manos como sus pies estaban en la cruz y su cuerpo también estaba agonizando. Y pronto, en cuestión de horas, en cuestión de horas, él iba a partir para la eternidad. Por lo tanto, las obras no le podían salvar ni podían hacer nada para llevarle o otorgarle el perdón de Dios. No somos salvos por obra. Nada podemos hacer para salvarnos. Esto lo enseña claramente la Escritura. Hay tres cosas que podemos recordar de una manera breve. Puesto que somos pecadores y somos incapaces de ofrecer nada bueno que no esté contaminado o manchado por el pecado delante de Dios, la Biblia nos dice que la salvación es por gracia. Es una obra que Dios ha hecho y que Dios ofrece gratuitamente a la persona, no a cambio de obras. Es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, es un regalo de Dios, no es por obra. Un regalo de Dios en favor de ¿quién? Del hombre, la mujer arrepentido que viene pidiendo clemencia a los pies de Cristo. ¿Saben cuál es la única obra, por llamarlo así, usando el mismo vocabulario que usan las personas? ¿Cuál es la única obra que Dios espera de ti y de mí para la salvación? Bueno, pues está en Juan capítulo 6.
Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. Entonces, aquellas personas que estaban alrededor de Jesús le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la única obra, que creáis en mí, que creáis en mí. No somos salvos por buenas obras, somos salvos por creer en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Desde el arrepentimiento, venir al Señor Jesucristo. Bueno, ¿y qué de las obras o qué de las buenas obras? Podríamos preguntarnos. Bueno, entonces no sirven para nada. Bueno, las que yo hago para salvarme no sirven para nada delante de Dios. Y nosotros no estamos despreciando la necesidad de buenas obras, sino lo que estamos diciendo es que las buenas obras siguen a la salvación. Es decir, no hago buenas obras para salvarme, sino porque ahora soy salvo, ahora practico buenas obras para vivir conforme a lo que Dios quiere para mí. No busco mi salvación por lo que yo pueda hacer, sino que soy un hombre o una mujer agradecido, y puesto que Dios me ha salvado y Dios me ha cambiado, muestro mi salvación, muestro mi agradecimiento con una vida diferente, una vida que agrada a Dios. Por eso insistimos que lo que la Biblia enseña es que las obras no nos salvan, pero sí que deben seguir a la salvación, porque es la voluntad de Dios para todo aquel que se acerca a Él. Bueno, parece mentira, ¿verdad? Las 4 cosas que hemos podido extraer de un texto o un relato tan cortito, pero ¿habrá más? Pues sí, porque hemos dicho que son hasta 10. Pues mira, otra cosa que aprendemos de esta escena es que la salvación no viene por el bautismo. Claro, esto pues tiene su especial importancia, y más en la cultura donde nosotros venimos, donde prácticamente todos los niños, la mayoría, aunque cada vez son más los que no, pero casi todos los niños han sido bautizados desde pequeños, y por si acaso los bautizamos para que el día de mañana, pues si hay Dios, si hay cielo, pues por lo menos puedan tener una esperanza de salvarse. La salvación no viene por el bautismo. Este hombre jamás fue bautizado. De hecho, para él era materialmente imposible bautizarse. Estaba colgado en la cruz. No podía bajarse a bautizarse ni nada semejante. Y sin embargo, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestra salvación no depende de un bautismo o de una obra en agua. Depende exclusivamente de la fe en el Señor Jesucristo, la fe que viene del arrepentimiento, puesta en la persona del Salvador. ¿Significa esto que no le damos importancia al bautismo? ¿Que lo dejamos como algo secundario? No, evidentemente que no. El bautismo es un mandamiento de Jesús. Y si es un mandamiento de Jesús, todo cristiano quiere obedecer sus mandamientos, quiere poner por obra sus mandamientos, y por lo tanto el cristiano se bautiza en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero por mandato, por orden de Jesús. Y en segundo lugar, el bautismo es un testimonio. Es un testimonio de la realidad que ha sucedido en nosotros en el momento en que nos convertimos, pero un testimonio que damos delante del mundo y delante de los cielos, de los ángeles, de toda la creación, que yo me he identificado con Cristo, y doy testimonio público
bajando a las aguas del bautismo. Entonces, no me bautizo para salvarme, me bautizo porque el Señor me ha salvado y doy testimonio de la vida que tengo bajando a las aguas del bautismo. Digo así por los amigos, porque aquí tenemos nosotros el baptisterio, ¿vale? Nuestra piscina donde hacemos los actos de bautismo. Por eso hago así, ¿vale? Bueno, es un resultado, ¿verdad?, que se espera de la persona que ha creído verdaderamente en el Señor Jesucristo. Otro punto interesante que podemos aprender a la luz de la escena de la cruz y de este hombre que estaba al lado de Jesús. La salvación no depende de los sentimientos. Este punto es interesante y es particularmente también importante aclararlo, porque algunas personas, si no han tenido una experiencia semejante a fulano, donde cuando creyeron empezaron a llorar y no paraba, y el otro te dice que cuando creyó pues sintió una convulsión dentro de él, que no puede explicarlo, y que todo su sistema nervioso pues fue conmocionado, y si no tienen algún tipo de experiencia así, dicen, ¿y yo seré salvo o no seré salvo? Y entonces, bueno, pues hacen de alguna manera basar su confianza, su certeza de que han tenido un genuino encuentro con Cristo en alguna experiencia emocional de este tipo. Pero ahora piensa un momento. Si nosotros fuéramos a este hombre que estaba al lado de Jesús, al cual Jesús le acababa de decir, hoy estarás conmigo en el paraíso, y le preguntamos, ¿y tú qué sentiste en ese momento? ¿Qué te va a responder? A ver, yo creo que seguramente una paz que no conocía sí le inundó, ¿vale? Porque ahora podía afrontar la muerte con esperanza. Pero si tú le preguntaras, ¿y tú qué sentiste? En el sentido de que nosotros acabamos de expresar ahora, de conmoción, y él te diría, ¿sentir? Sentir pues unos calambres terribles que estaban recorriendo mi cuerpo porque estaba clavado allí en una cruz. Sentir pues unos espasmos, unos temblores terribles porque mi cuerpo estaba convulsionando, estaba próximo a la muerte. No sintió ninguna de estas cosas. Entonces podemos decirle, bueno, ¿y entonces cómo sabes que de verdad eres salvo? Y la respuesta que él te daría es muy sencilla. Porque Jesús me lo dijo. Porque Jesús me lo dijo. Por lo tanto, nuestra esperanza o nuestra convicción de salvación, nuestra seguridad de salvación, pues no descansa en este caso en los sentimientos ni en cosas extraordinarias que puedan o no puedan haber ocurrido. Descansa en la palabra de Dios. Él ha dicho que el que cree en el Señor Jesucristo, el que le confiesa como Salvador, es salvo. Y yo le creo. Sé que soy salvo y que mis pecados han sido perdonados y que mi vida ha cambiado porque Él me ha dicho que si yo creo en Jesús y en su obra en la cruz, yo soy salvo. Juan capítulo 5 y verso 24. Juan capítulo 5 y el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, ¿has oído la palabra de Cristo, la palabra que dice o que te llama a creer en Él y a poner tu confianza en Él? ¿Has creído que Dios envió a su Hijo como Salvador de este mundo? Porque si has creído a Dios que Él envió a su Hijo, y has creído que Jesús es el Salvador, y has puesto tu esperanza en que el Señor Jesucristo para salvación,
entonces Dios dice, eres salvo. Puedes tener esa certeza de seguridad para tu vida, vivir con esperanza y enfrentar el mañana, incluso la muerte, con la esperanza que da el tener a Jesucristo como nuestro Salvador. Bueno, ¿se puede decir alguna cosa más? Pues sí, todavía alguna cosa más. Mira, de esta escena también aprendemos que cuando un creyente muere, va directamente al cielo. Va directamente con Jesús. No tiene que esperar. Mire lo que le dice Jesús en el verso 43, Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la esperanza que tenía el apóstol Pablo, y esa es la esperanza con la que han muerto y mueren los creyentes que han creído o que descansan en Cristo Jesús, de que hoy, si tuviésemos que pasar de este mundo a la eternidad, hoy estaremos con Cristo. El lugar donde Cristo está es el lugar que le corresponde a toda aquella persona que por la fe, por el arrepentimiento y la fe, ha descansado en el Señor Jesucristo. Juan capítulo 17 y el verso 24. Juan 17 y versículo 24. Estas palabras son hermosas porque son literalmente la oración que Jesús le hizo al Padre, que le hizo a Dios con respecto a ti y a mí. Y mira cómo oró el Señor Jesucristo a su Padre. Verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En el versículo 15 dijo, en el versículo 20 Jesús dijo, no ruego solamente por esto, es decir, por el grupo de los apóstoles que estaban con él, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahora en el verso 24 dice, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Así que tenemos la certeza, la seguridad de que los que hemos creído en el Señor Jesucristo, el lugar que nos corresponde es donde esté Jesús. Jesús está al lado del Padre, allí estaremos nosotros por la eternidad, sentado en lugares celestiales a la diestra de Dios, junto con el Señor Jesucristo. Más, no existe salvación universal. ¿Saben lo que significa eso? Porque hay muchas personas que dicen al final, todos nos salvaremos. Todos. ¿Vale? Todos han sido salvados por la cruz, pero ellos no lo saben. Pero bueno, un día cuando se despierten y lleguen al cielo, pues se darán cuenta de que también eran salvados, pero no. No existe salvación universal. Cuando aquel hombre que estaba al lado de Jesús se dirigió a Jesús y le dijo, ten misericordia de mí, Jesús no le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a ti, aunque no te lo creas, estate tranquilo que también vas a llegar. No sucedió eso. Aquel día, dos hombres pasaron a la eternidad, pero uno pasó a la presencia de Dios por la obra de Cristo y el otro fue a la condenación eterna. Consecuencia de su incredulidad, la incredulidad de aquel que moría al lado de Jesús maldiciendo, le llevó a sellar su destino eterno y no fue un destino de salvación.
No existe, amigo, algo llamado salvación universal. Que la salvación se anuncia universalmente en el sentido de que se anuncia para todos los hombres, sí. Para todos los hombres, para todas las mujeres, para todas las razas, para todas las condiciones, sí, en ese sentido sí. Pero si no te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, no serás salvo. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Dios es salvador para ti, amigo mío. Pero ahora dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no va a llenar el cielo, Dios no va a abrir su casa a personas que no quieren estar con Él. No lo va a hacer. Es necesario que quieras, y ese querer implica arrepentimiento y fe en la obra del Señor Jesucristo. Juan capítulo 3 y verso 36, un poquito más adelante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así de sencillo. El que cree en el Hijo, ya sabemos que esto implica reconocer nuestra condición, ver a Jesús como el Salvador y entregarnos a Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree tiene vida. El que rehúsa no verá la vida. No escuchará las palabras de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué más? Nos vamos acercando al final de la exposición y también al final de la hora. Tengo más agua. Salvación en el último momento. La misericordia de Dios puede llegar al punto de alcanzar a un hombre o a una mujer para salvación aún en el lecho de muerte, aún en el mismo instante de partir para la eternidad. Este hombre que estamos viendo, que estaba al lado de Jesús, fue alcanzado en el último minuto, cuando estaba agonizando y a punto de partir hacia la eternidad. Y en eso tenemos que dar gracias a Dios, que su misericordia se extiende de manera que escapa a nuestra comprensión. Ahora, que Dios tenga misericordia incluso del hombre o la mujer que clama en el último momento de su vida a Él, no significa que sea sabio dejar esta decisión por Cristo para el final de nuestras vidas. Porque ya sabemos lo que ocurre. ¿Cuándo será tu final? Tú no lo sabes. ¿Tendrás tiempo de alzar tus ojos al cielo en el último momento? Tú no lo sabes. ¿Cuántas personas hay que pasan a la eternidad en un suspiro, en un momento, porque la muerte les encontró durmiendo, porque la muerte les encontró en la carretera o de manera inesperada, de un infarto fulminante? No lo sé. Entonces, no es sabio querer apurar nuestra salvación hasta el último minuto. Tengo tiempo. Cuando me vaya a morir ya tendré tiempo de arreglar mis cuentas con Dios. Eso no es sabio. Bueno, también puedes decir, quizás lo haga dentro de unos años. Cuando termine de estudiar, cuando ya esté trabajando, que ya tenga las cosas más o menos organizadas en mi vida, entonces me voy a ocupar del tema de mi salvación. Lo mismo, no sabes si tienes unos años por delante. Bueno, quizás dentro de unas semanas, déjame que lo piense. Después del verano,
hablamos otra vez y quizás tome una decisión por El Salvador. Mañana te digo, Natanael, mañana te digo. Y siempre cuando llego a este punto es que me acuerdo, porque no lo puedo evitar, de un compañero que tenía en la universidad. Fue quizás la única persona de todas las que de alguna manera le hablé de mi fe, que mostró una verdadera preocupación por su salvación. Yo le había prestado un librito, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero aquel libro le impactó. Era un libro evangelístico. Y él vino a preguntarme y a decirme, Natanael, ¿y entonces qué tengo que hacer para ser salvo? Porque de verdad que esto me ha impactado. Mira lo que dice aquí. Y el hombre estaba verdaderamente impactado por la palabra y por lo que había leído. Entonces yo le indiqué la necesidad de arrepentirse y de confesar, de hablar con el Señor en sinceridad. ¿Y sabe lo que él me dijo? Bueno, me lo voy a pensar. Y llevamos 20 años que lleva pensando, más de 20 años. Su vida lo he seguido porque, bueno, pues por diferentes circunstancias he sabido de él, pero sé que ha sido una vida muy, muy azarosa y hasta donde yo sé, sigue sin Cristo. Entonces, eso de hasta mañana o mañana voy a pensármelo, quizás podría ser la peor decisión que puedes tomar en tu vida. Dejarlo para mañana. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La palabra de Dios, 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 2. Dios dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Hoy es día de salvación. Él extiende su mano hacia ti. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy te ha extendido la mano al Señor a ti y te está hablando a tu corazón y te está diciendo que Él puede socorrerte en tu necesidad, en tu tristeza, en tu llanto y puede traer la vida de Cristo a ti. ¿Por qué entonces esperar a mañana? El día de salvación es hoy. Estamos en un tiempo de gracia cuanto a la época que vivimos, de la predicación del Evangelio, pero para ti puede que el día de salvación sea hoy, literalmente, y no mañana. Por lo tanto, vamos a no desaprovechar, a no dejar pasar esta oportunidad que el Señor nos está dando. Y una última lección, y posiblemente habrá más, que se puede extraer de esta escena de la cruz. Estar cerca de Jesús no te salva. Habían dos, ¿te acuerdas? Habían dos muriendo con Jesús. Uno se salvó. El otro estaba igual de cerca que el otro. Escuchó las mismas palabras de Jesús que el otro. Pero estando cerca, no se salvó. Judas convivió más de 3 años con el Señor Jesucristo y escuchó como escucharon el resto de los apóstoles las palabras de Jesús y comió con Jesús y en los viajes dormía cerca del Señor Jesucristo, más cerca imposible, y no se salvó, Crecer en una familia cristiana no te salva. Aunque la familia sea evangélica y tenga una buena convicción y una buena enseñanza bíblica, pero tener una familia cristiana no te salva. Reunirte o asistir de una manera frecuente a una sala evangélica donde se predica la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo no te salva. Participar de las actividades que se puedan hacer, de las excursiones, de la comida, del reparto de tratado, incluso llegar a bautizarte, no te salva. Si tú no has experimentado un nuevo nacimiento por medio de la fe en el Señor Jesucristo, no te salvas. Aunque estés cerca, aunque estés escuchando, aunque estés de alguna manera participando. Tú necesitas tener un encuentro personal con el Salvador, con Jesús. Tú necesitas reconocer, como ese hombre que estaba al lado, padezco lo que merezco. Necesitas reconocer tu condición delante de Dios
y que ese reconocimiento te lleve a poner los ojos en Jesús. Ten misericordia de mí. Y solamente así podrás experimentar el perdón de Dios, la salvación de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios en tu vida. Bueno, pues si hiciéramos un recuento, pues podríamos decir, pues mira, hemos visto a través de esta escena, pues que el hombre es pecador por naturaleza, que para ser salvo es necesario arrepentirnos, que hay que creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que no somos salvos por las buenas obras, que la salvación no viene por el bautismo, que la salvación no depende de los sentimientos, que el creyente cuando muere va directamente al cielo, que no existe algo así como una salvación universal, es necesario creer en el Señor Jesucristo, que la gracia de Dios puede llegar a una persona incluso en el último momento, pero no te lo aconsejo, no lo tientes al Señor, no sabes lo que será de tu vida, pero puede y ocurre. Estar cerca de Cristo no te salva, y puedes que hayas disfrutado mucho con todo esto, pero si todas estas cosas que nosotros hemos escuchado no nos llevan a tomar la actitud de aquel malhechor que estaba al lado del Señor Jesucristo y decirle: Jesús, acuérdate de mí, ten misericordia de mí, entonces todo este tiempo no ha servido para nada. Lo único que ha servido es para aumentar en todo caso nuestro juicio, nuestra responsabilidad delante de Dios, porque habiendo estado cerca, le dejamos marchar y nos alejamos de él. Mi querido amigo que estás aquí en esta tarde, no dejes para mañana la posibilidad de tener un encuentro salvador con el Señor Jesucristo. Ahí donde estás, pídele al Señor Jesucristo que te perdone de tus pecados, que venga a tu vida, que la cambie. Tú sabes que le necesitas, tú sabes que tienes necesidad de Él en tu vida. Y esta es la oportunidad, el día, el momento que Dios te ha dado. ¿Habrá alguien en esta tarde entre nosotros que quiera, arrepentido de corazón, pedirle al Señor Jesucristo que sea su Salvador? ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera escuchar la voz del Señor hablando a su vida? Vamos a tener un momento de silencio, una pequeña oración. Y si hubiese alguien, no tenga miedo, temor de confesarlo. Vamos a orar por él y vamos a dar gracias a Dios. Señor, muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido apartar de todo la vorágine, Señor, de este día para poder escuchar tu palabra. Y, Señor, hemos visto cómo tu palabra habla de una manera clara, Señor, al corazón de las personas. Señor, si hubiese aquí algún alma, alguna persona, hombre, mujer, que todavía no ha conocido al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida, te pedimos, Señor, que tú la quebrantes, tengas misericordia de ella, que le ayude, Señor, para ser valiente y dar ese paso de confesar al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Señor, quebranta corazones, Señor, salva almas en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Y si tuvieses alguna inquietud o alguna duda, pues sabes que un servidor está a tu disposición, pero también hay otros hermanos en la congregación que estaríamos dispuestos a hablar acerca de tu condición, acerca de tu salvación y del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga la palabra. Amén.